Bienvenidos a la cápsula 3 del módulo 3 de gestión de riesgos. Hoy hablaremos sobre la preparación, respuesta y recuperación inclusiva con enfoque de mujeres y pueblos indígenas. Los pueblos indígenas del Paraguay. La rica diversidad cultural de nuestro país es reflejada por la cantidad de lenguas existentes en el territorio nacional. Realmente es un tesoro que constituye el bolsón lingüístico que conforman 5 familias lingüísticas de 19 pueblos indígenas. Estos pueblos están reunidos en estas familias lingüísticas que son los guaraní, que conforman los H, los abaguaraní, los mbiaguaraní, los paitabuterá, los guaraní ñandeva, los guaraní occidental. La familia lingüística mascoy, que conforman los toba mascoy, los enlet norte, ensep sur, sanapaná, angaité, huaná. La familia lingüística mataco-mataguayo, que conforman el pueblo Nivacle, el pueblo Maca y Manjuy. Y la familia lingüística Samuco, que está compuesta por el pueblo Ayoreo, Ibitoso, Tomarajo y finalmente la familia lingüística Guaycurú, que conforma el pueblo Hum. Alrededor del 49.3% de la población indígena de 5 años y más de edad utiliza como primer idioma o lengua sus respectivas lenguas indígenas, con poco menos porcentaje de un 48.9% habla el guaraní paraguayo. El resto se comunica con un idioma diferente a los mencionados. Debemos acatar que los pueblos indígenas que mantienen un alto uso de su lengua son Tomarajo, Nivacle, Ayoreo, Enlet Norte, Macá, Ibitoso y H. Y en un segundo lugar intermedio de uso de la lengua propia se encuentran los guaraní ñandeva, los toba mascoy, los manjuy y cuom. Luego están las lenguas de los enlet sur, sanapaná, paitabuterá, mbiaguaraní y guaraní occidental. Las lenguas indígenas que se encuentran en situación muy crítica son del pueblo angaité, abaguaraní y huaná. La población indígena en el Paraguay lo constituye un poco más de 117.150 personas, aproximadamente un 2% de la población total del país, y vive en 13 departamentos, tanto en la región oriental como en la región occidental y en la ciudad de Asunción. Los 4 departamentos que según el censo indígena del 2015 del Paraguay dice que no registran población indígena: Misiones, Paraguarí, Cordillera y Ñembucú. En general, los pueblos indígenas del país comparten las mismas necesidades, como también restricciones para mantener sus formas de vida tradicional. Son los primeros en afrontar las consecuencias directas de la pérdida de sus tierras, territorios, biodiversidad, sus recursos naturales, de los que tradicionalmente dependen para la subsistencia y la reproducción de sus culturas ancestrales. Se suma la deforestación de los bosques indígenas con una situación que genera marginación, pérdida de sus medios de vida, inseguridad alimentaria y la contaminación de sus recursos hídricos, además de una disminución en el acceso al agua y la ruptura de sus vínculos con sus lugares ancestrales espirituales. El modelo económico y la de reproducción extractivista en el país representan una de las principales restricciones y amenazas que deben enfrentar los pueblos indígenas del Paraguay, sumado a la todavía débil institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En este contexto, no se puede negar que las mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas son las más afectadas
y son quienes quedan en las comunidades afrontando las grandes necesidades por la falta de acceso a sus medios de vida tradicional o acceso a otros servicios. Entre las muchas razones que pueden darse a favor de la utilización del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en la reducción del riesgo de desastre, podemos citar 1. Las prácticas indígenas para la reducción del riesgo de desastre y la mitigación en general pueden adaptarse para el uso de otras comunidades en situaciones o ambientes similares. 2. El uso de prácticas tradicionales de una comunidad puede promover la participación y el empoderamiento de la propia comunidad para que tome el liderazgo y el autogobierno en las iniciativas de reducción del riesgo y de desastres. Los conocimientos y las prácticas tradicionales pueden suministrar información valiosa acerca del contexto local a los socios en la ejecución de proyectos, incluidas las agencias gubernamentales que trabajan en la reducción del riesgo de desastre. La difusión informal de los conocimientos tradicionales y proporciona un modelo para la concientización y la reducción sobre la reducción del riesgo de desastres. Hoy en día, los conocimientos y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas que antaño se habían infravalorado y pasado por alto, se consideran cada vez más que son contribuciones importantes y necesarias para la conservación de la diversidad biológica y a la reducción del riesgo de desastre. Como ha recalcado el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el mantenimiento de relaciones culturales y espirituales de los pueblos indígenas basadas en el desarrollo sostenible y el conocimiento milenario debe ser una prioridad clave al abordar eficazmente el tema de la salud o las catástrofes ambientales y el recalentamiento global. El conocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación o libre determinación y la protección de los conocimientos tradicionales tendrán una repercusión positiva sobre el medio ambiente, así como sobre las iniciativas sobre reducción del riesgo de desastres, su prevención y los preparativos de los mismos. Las mujeres y su afectación en situaciones de emergencias y desastres. ¿Cómo les afectan? Si bien los desastres, inundaciones, sequías, tormentas en un territorio o en las comunidades indígenas pueden afectar a todos, a las familias, sin embargo, le afectan de manera diferente a mujeres, niñas y niños que a los hombres. Las desigualdades y la falta de oportunidades que sufren las mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos impactan en las mismas por el rol que ellas tienen en la comunidad. El cuidado de la familia, el trabajo en la chacra para proveer los alimentos, etc. Además, el acceso a la información y las barreras que deben sortear para contar con los recursos para reducir los riesgos, las exponen a una mayor vulnerabilidad. En las comunidades indígenas son las mujeres quienes quedan en las casas, las que deben resolver desde la forma de traslados en caso de inundaciones, por ejemplo, la provisión de alimentos, la derivación en casos de afecciones a la salud, como por ejemplo de picaduras de serpiente u otros animales. Deben no solo ocuparse que no les pase nada a sí misma, sino a sus hijos y demás miembros de la familia. El acceso a agua y saneamiento, tanto para beber como para el aseo personal,
son las mujeres las responsables de su provisión, debiendo hacer largas distancias para el traslado, en general llevando sobre la cabeza el agua, cuidando que sus hijas, hijos o ancianos, abuelos y abuelas queden nuevamente al cuidado de otras mujeres. Para la recuperación de sus medios de vida en la etapa post-desastre, nuevamente son las mujeres indígenas quienes tienen que realizar esfuerzos adicionales al cuidado de su familia, buscando ingresos económicos a través de la venta de sus artesanías, el trabajo doméstico remunerado u otros medios de subsistencia. El conocimiento del riesgo, desarrollar e implementar las ciencias, los conocimientos y las prácticas tradicionales y ancestrales en las leyes, las políticas, los planes, los programas y los proyectos sobre gestión de riesgo, brindando acceso oportuno a pronósticos y predicciones hidrológicas y climáticas de la ciencia moderna. 2. La reducción del riesgo y la prevención. Desarrollar procesos de gestión cultural de los territorios indígenas como mecanismo de resiliencia y adaptación, incluyendo acciones de análisis, planificación, evaluación, monitoreo y comunicación en idiomas indígenas sobre gestión de riesgo y atención de desastre desde la visión indígena y los conocimientos tradicionales. Las emergencias. Realizar acciones de evacuación, rescate y envío de alimentos y ropas según los usos culturales, medicamentos y agua potable, y llevar a cabo acciones preventivas de salud intercultural, instalando de forma coordinada con las autoridades indígenas albergues seguros, dignos y adecuados según sus normas y costumbres. Igualmente, la recuperación y reconstrucción. En esta debemos normalizar las condiciones del buen vivir de los pueblos indígenas damnificados, reconstruyendo de forma culturalmente apropiada las estructuras de habitación que sufrieron daños físicos a causa de los eventos climáticos a través de la recuperación y desarrollo desde la base de sus sistemas propios, la capacidad social, económica, institucional, cultural, natural y ambiental de los pueblos indígenas. Así concluimos la cápsula 3 del módulo 3 de gestión de riesgo.